Debido a un embarazo inesperado, una joven llama a la puerta de un hombre. En cuanto él la ve, su rostro se ilumina con sorpresa. Sin embargo, al bajar la mirada hacia su vientre abultado, la sonrisa desaparece de inmediato. Aún así, sin decir palabra, entra en la cocina y le prepara un tazón de sopa caliente y aromática. Entonces, ella se atreve a hacer una petición directa. Desea quedarse en su casa por un tiempo. De manera inesperada, el hombre acepta sin dudarlo. La escena recuerda inevitablemente el día en que él apareció por primera vez en el hogar de ella, muchos años atrás. En aquel entonces, la niña acababa de despertarse cuando descubrió a un desconocido de pie en la cocina. Asustada y confundida, corrió al dormitorio de su madre. Marie no mostró ninguna alarma. Por el contrario, explicó con naturalidad que aquel hombre era su nuevo cocinero, el señor Church. Charlie no logró comprenderlo. En su casa jamás habían tenido servicio doméstico. Madre e hija siempre habían salido adelante solas. No vivían en la miseria, pero tampoco contaban con dinero suficiente para contratar a un chef privado. La presencia repentina de aquel extraño despertó en la niña una profunda desconfianza. Ni siquiera su bistec favorito logró abrirle el apetito. Marie pensó que su hija estaba exagerando, pero Charlie, dominada por la molestia, abandonó la mesa. Finalmente, su madre decidió contarle la verdad. El empleador del señor Church era el padre de Charlie, un hombre al que ella nunca había conocido. 10 años atrás, él y Marie habían estado profundamente enamorados, hasta que Marie descubrió que el hombre ya tenía una familia. Por su propia dignidad y por el bienestar de la hija que esperaba, decidió marcharse. Durante todos esos años, él nunca supo realmente las dificultades que enfrentaron. Sin embargo, antes de morir, envió a un cocinero como si unas cuantas comidas pudieran compensar una vida entera de ausencia. Charlie se sintió decepcionada y no entendió el silencio de su madre. Para tranquilizarla, Marie aseguró que el señor Church solo estaría un tiempo breve, aunque en realidad el contrato era por 6 meses. Días antes, Marie había sido diagnosticada con cáncer de mama y el médico le dio un pronóstico máximo de 6 meses de vida. Esa era la verdadera razón por la que había aceptado su presencia. Al finalizar ese periodo, el señor Church recibiría una pensión vitalicia. Mientras tanto, Charlie asistía a la escuela. Owen, el chico más popular, era su enamoramiento secreto. Cada día buscaba cualquier excusa para observarlo jugar en el campo. A su lado siempre estaba su mejor amiga, Poppy, inseparable y muy distinta a ella. Mientras Charlie era introvertida y reservada, Poppy era despreocupada, admirada por todos y sorprendentemente madura para su edad. A la mañana siguiente, el señor Church se preparó para ir al mercado. Marie intentó entregarle las pocas monedas que tenía, pero él se negó con firmeza, asegurando que todos los gastos estaban cubiertos por su empleador. Aún así, Marie terminó colocando en su mano varios cupones de descuento y le pidió que los utilizara. En el supermercado, el señor Church demostró una habilidad impecable para elegir productos. Al pagar, los cupones les permitieron ahorrar exactamente $6. En el autobús, Charlie se encontró con su vecino, Larson, uno de los pocos conocidos con quienes solía coincidir camino a la escuela. Ese día, contra su costumbre, tomó la iniciativa de saludar y mencionó casualmente la llegada del nuevo cocinero. Larson evitaba su mirada. Tras un silencio incómodo, confesó que en su juventud, recién obtenida la licencia de conducir, había cometido un error bajo los efectos del alcohol que terminó en tragedia. Pasó 3 años en prisión y al salir, fue inhabilitado permanentemente para conducir. Desde entonces, vivía atrapado en la culpa, moviéndose por la vida con apatía. Al bajar del autobús, Charlie se encontró con su madre. Para ella, Marie era la persona más hermosa del mundo, una presencia cálida y luminosa que ocupaba el centro absoluto de su pequeño universo. Con apenas 10 años, aún conservaba su inocencia, pero ya sentía el impulso de protegerla. Marie, por su parte, le ofrecía un amor firme y exclusivo. Cada vez que Charlie dudaba de su lugar en el mundo por haber nacido fuera del matrimonio, su madre reafirmaba con convicción el valor de su vínculo. La relación entre ambas se había forjado en años de mutuo apoyo. Al regresar a casa, la sonrisa de Charlie se desvaneció. El señor Church había llenado los estantes vacíos con libros, incluyendo numerosos cuentos infantiles.
Lejos de agradarle el gesto, la niña lo rechazó. Él no se molestó. Simplemente explicó que, si deseaba leerlos, debía presentar una tarjeta de biblioteca, como en cualquier biblioteca formal. Marie no necesitaba tarjeta alguna. Ofendida, Charlie volvió a encerrarse. El señor Church continuó cocinando con serenidad. El sonido del aceite chisporroteando y el aroma que inundaba la casa llegaron hasta su habitación. Aunque el hambre la traicionaba, se mantuvo firme en su terquedad. Marie, con dulzura, le llevó una tarjeta hecha a mano por el señor Church. Charlie la rompió en dos sin vacilar. Sin embargo, cada platillo que él preparaba parecía diseñado especialmente para su gusto. La presentación era impecable y el aroma irresistible. Frente a aquellos manjares fingía desagrado, pero la rapidez con que masticaba la delataba. Mientras Poppy elogiaba sin reservas la cocina del señor Church, Charlie respondía con comentarios sarcásticos. En silencio, él registraba aquellos momentos con discreta atención. Con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. El aroma matutino de la comida se convirtió en su despertador. Antes de abrir los ojos, sabía que él ya estaba en la cocina. Se quedaba observándolo desde la puerta, fascinada por la precisión con la que trabajaba. Nunca utilizaba instrumentos de medición, pero cualquier ingrediente común adquiría un sabor extraordinario en sus manos. Solo se apartaba cuando escuchaba a su madre llamarla. El señor Church percibía aquella pequeña sombra que se retiraba y sonreía apenas. Cuando salía a hacer compras, Charlie lo vigilaba desde el balcón del segundo piso, esperando verlo regresar cargado de bolsas. Poco a poco dejó de mostrar hostilidad. Incluso comenzó a ayudarlo en la cocina. En una de esas ocasiones perdió el equilibrio y derribó accidentalmente un frasco de salsa. El señor Church la sostiene con firmeza antes de que caiga. No la reprende en absoluto. Incluso detiene a Marie, que intenta limpiar el desastre y se encarga él solo de recoger y dejar todo en orden. Ese gesto transforma por completo la manera en que Charlie comienza a verlo. Aquella misma noche, saca la tarjeta de biblioteca que había roto y vuelto a pegar con cinta. Se queda escondida junto a la puerta y reúne valor justo antes de que el señor Church se retire. Después de descubrir el placer de la lectura, Charlie empieza a pedir libros con mayor frecuencia. En aquella tarjeta remendada, la lista de títulos se vuelve cada vez más extensa. El señor Church le recomienda clásicos de la literatura uno tras otro. A través de la lectura, el intercambio de ideas y las conversaciones compartidas, Charlie madura y su vínculo con él se fortalece día tras día. Sin embargo, en lo que respecta a la enfermedad de su madre, permanece completamente ajena a la verdad. Mucho tiempo después descubre que el hombre que debía quedarse solo 6 meses, permaneció en realidad 6 años completos. Gracias a sus cuidados constantes, Marie logró vivir 6 años más de lo que los médicos habían previsto. Pero mientras la salud de su madre se debilitaba y la muerte se acercaba lentamente, Charlie, que en la infancia se aferraba a ella como una sombra inseparable, comenzó a crear distancia. Ya no compartía con entusiasmo las historias del colegio como antes. Al volver a casa, se detenía frente a la puerta del dormitorio de Marie, solo para asegurarse de que respiraba, y luego se marchaba de puntillas. Preguntaba al señor Church por el estado de su madre, pero evitaba hacerlo directamente a ella. Y Marie, por su parte, solo podía enterarse de la vida de su hija a través de lo que él le contaba. El señor Church continuaba cuidando cada detalle de la alimentación y la rutina diaria de Marie, leyéndole poesía y escuchando jazz junto a ella. Charlie paseaba deliberadamente por el pasillo, escuchando a escondidas sus conversaciones. Para ella, su madre siempre había sido como el sol, pero la cercanía de la muerte resultaba demasiado deslumbrante y dolorosa como para mirarla de frente. Esos 6 años adicionales no disiparon su miedo. Al contrario, intensificaron la angustia ante una despedida inevitable. Temía que la cercanía hiciera más insoportable la separación y que su dependencia se convirtiera en una carga. Así que eligió refugiarse en la distancia. Aún así, había algo que no podía eludir: ayudar a su madre a bañarse. Incluso entonces aceleraba sus movimientos, evitando mirar su rostro pálido o tocar temas sensibles. Cuando Marie la animó a asistir al baile de graduación y arregló con cuidado su cabello, Charlie sintió que las emociones podían desbordarse en cualquier instante, por lo que reaccionó escapando.
Después de ocuparse de todo en casa, el señor Church se preparó para marcharse esa noche. Charlie pidió prestado un libro y, por primera vez, intentó saber algo de su vida personal. Aparte de los años compartidos, sabía muy poco sobre él. Lo consideraba parte de su familia y deseaba conocerlo más allá de su papel como cuidador. Sin embargo, él guardó silencio. Ante la insistencia de la joven, perdió la paciencia por primera vez. Charlie comprendió el límite que no debía cruzar y desde entonces jamás volvió a indagar en su vida privada. Con el baile de graduación cada vez más cercano, Marie era consciente de que el tiempo se agotaba. Deseaba que su hija conservara un recuerdo luminoso de su juventud y la alentaba cada día a aceptar una invitación. Poco a poco, Charlie dejó atrás sus temores. La confección del vestido se convirtió en el proyecto más importante del hogar. Entre los tres intercambiaron ideas hasta lograr una prenda especial y significativa. Cuando finalmente estuvo listo y Charlie se lo probó junto al collar que su madre le regaló, los ojos de Marie se llenaron de orgullo y serenidad. El señor Church ofreció tomarles una fotografía, pero ambas insistieron en que él también apareciera. Así quedó inmortalizado un instante lleno de calidez. Poco después, llamaron a la puerta. Owen llegó puntual para acompañarla al baile. Sin planearlo, ambos vestían tonos rosados que armonizaban entre sí. Bajo las luces suaves de la pista, aunque ninguno dominaba el arte de bailar, se tomaron de las manos y se movieron con torpeza, pero con una felicidad sincera. Aquella danza imperfecta se convirtió en uno de los recuerdos más valiosos de su juventud. En casa, Marie compartió también un breve baile con el señor Church. Ese día significaba todo para ella. Su hija había crecido. Era un orgullo profundo y un momento irrepetible en su vida. Tras el baile, Owen acompañó a Charlie hasta la puerta. La timidez del muchacho lo hizo despedirse con torpeza y marcharse sin el beso que ella había imaginado. La euforia dio paso a una leve sensación de decepción. Marie, que la esperaba en la sala, comprendió de inmediato lo que sentía su hija. Sin presionarla con preguntas, la invitó a sentarse a su lado. Para ella bastaba saber que Charlie había disfrutado aquella noche. A la mañana siguiente, Charlie esperaba ver a su madre en la parada del autobús, como de costumbre. Sin embargo, cuando el vehículo se detuvo, quien apareció fue el señor Church con expresión grave. En ese instante comprendió que su madre ya no volvería. Con los ojos enrojecidos, lo miró buscando confirmación. Él no pronunció palabra. Simplemente la abrazó con fuerza. Aquel gesto fue consuelo y verdad al mismo tiempo. En el funeral, Charlie observó cómo la muerte transformaba a las personas. Algunos evitaban mencionar a la difunta, otros hablaban solo de ella, y algunos permanecían en silencio absoluto, como el señor Church. Pero cuando estaba solo, las lágrimas corrían discretamente por su rostro. Su afecto por Marie era profundo y reservado. No necesitaba expresarse con palabras. Después del entierro, el señor Church entregó a Charlie un sobre. Durante 6 años había utilizado los cupones que Marie le daba y había ahorrado una suma considerable, suficiente para costear la universidad. Además, la ayudó a prepararse para esa nueva etapa. Sabiendo que a Charlie no le agradaban los autobuses, le compró un pequeño automóvil. Como aún no tenía licencia, acudió a Larson, quien la había perdido tras su accidente. Para Charlie, aprender a conducir era un paso hacia la independencia y una preparación para el futuro. Cuando llevó a Poppy a dar una vuelta, la sonrisa en su rostro reflejaba esperanza, y para Larson, acompañarla como guía le permitió acercarse nuevamente a los autos sin miedo, comenzando a sanar sus propias heridas. Al mismo tiempo, la curiosidad de Charlie por el pasado del señor Church crecía. Más que cualquier dato concreto, deseaba saber si él era feliz. Esa era su mayor preocupación antes de emprender su propio camino. Volviendo al presente, cuando la bebé llegó al mundo, la familia estuvo muy feliz. Con el paso del tiempo, la hija de Charlie creció. Y en uno de esos días, el señor Church le contó una historia. Un día, un niño encontró en el campo una mariquita de colores intensos. La persiguió durante mucho tiempo, fascinado por su vuelo impredecible. Sin darse cuenta, mientras corría tras ella, creció y se convirtió en adulto. Con el paso de los años, aquella mariquita se adentró en un hermoso jardín. De la casa salieron una mujer de carácter dulce y su pequeña hija.
Sin embargo, la mariquita jamás volvió a aparecer. Cuando el ya joven hombre estaba a punto de marcharse, la mujer lo invitó con calidez a quedarse. Aquella noche, como de costumbre, Charlie se sentó a leerle al señor Church. Al terminar la lectura, él la llamó suavemente por su nombre, y ella decidió quedarse a su lado un rato más. Sin imaginarlo, al amanecer descubrió que el señor Church había fallecido mientras dormía, en absoluta paz. En el funeral apareció un hombre que nadie esperaba. Era el dueño de un bar local. Su presencia reveló un secreto que el señor Church había guardado durante casi toda su vida. Charlie comprendió entonces que aquellas noches en que él salía discretamente no eran por obligación ni por necesidad económica únicamente, sino porque tocaba el piano en ese bar, alimentando una pasión profunda que nunca había abandonado. Los trajes impregnados con olor a alcohol, escondidos al fondo del armario, no eran motivo de vergüenza, sino su armadura de músico. Incluso los ritmos que marcaba inconscientemente con la espátula en la cocina eran ecos de melodías que vivían en él. En la habitación del señor Church, Charlie encontró una caja de cartón con su nombre escrito. Dentro había un cuaderno de dibujos que relataba, página tras página, su crecimiento. En una carta incluida en la caja, todas las piezas encajaron. El niño del cuento era el propio señor Church. Había tenido una infancia dolorosa, marcada por insultos y castigos físicos por parte de su padre. Heridas que dejaron cicatrices invisibles, pero permanentes. En la adultez, su orientación sexual no fue aceptada por la sociedad de la época, lo que lo expuso a discriminación y rechazo. Estas experiencias lo llevaron a protegerse tras una apariencia distante, cerrando su corazón para no volver a ser herido. La mariquita simbolizaba su anhelo inicial de calor humano y pertenencia, y la familia de Charlie fue el regalo inesperado que encontró mientras la perseguía, un hogar más valioso que cualquier sueño. En la carta dejó escrito que gracias a ellos había sentido la calidez de un verdadero hogar, el recuerdo más precioso de su vida. A la mañana siguiente, Charlie despertó al escuchar una melodía de jazz familiar. Caminó hacia la cocina incrédula, con la sensación de que algo imposible estaba ocurriendo. Con el tiempo, Charlie se convirtió en escritora, y el señor Church pasó a ser el protagonista de su historia. Su relato comenzaba con un tazón de sopa caliente y terminaba con una despedida serena, trazando la silueta del hogar y del amor en los detalles más sencillos de la vida cotidiana. Durante mucho tiempo se creyó que la familia dependía únicamente de la sangre y que el amor necesitaba grandes declaraciones. Sin embargo, el señor Church demostró que un verdadero hogar es aquel donde alguien está dispuesto a convertir los días compartidos en costumbre y cuidado constante. El amor auténtico no se construye con gestos espectaculares, sino con la aceptación de las imperfecciones y con una compañía prolongada que transforma la atracción inicial en afecto profundo y duradero. En esta historia no hay héroes perfectos, sino personas comunes con debilidades reales. El silencio del señor Church ocultaba soledad. La fortaleza de Charlie encubría fragilidad. El valor de Larson escondía culpa. Precisamente esas imperfecciones dotan al relato de autenticidad, porque cada persona carga con fallas propias. Puede que no todos sean extrovertidos, que no siempre se sientan fuertes, o que hayan cometido errores irreversibles. Lo verdaderamente importante es la actitud con la que se decide enfrentar la vida. Quienes no son expresivos transforman sus emociones en palabras delicadas y saben escuchar cuando alguien lo necesita. Quienes no se sienten fuertes se permiten momentos de vulnerabilidad. Lloran en silencio y aún así encuentran el valor para continuar. Y en cuanto a los errores del pasado, en lugar de quedar atrapados en la culpa, es mejor convertirlos en señales de aprendizaje. Esas marcas enseñan a evitar los mismos tropiezos, a valorar más lo que se tiene y a avanzar cada día como una versión más consciente y madura de uno mismo. Espero te haya gustado el video.